Queridos hermanos, hace poco apareció, creo que todavía está en Schoenstatt Vivo, un artículo de nuestro hermano Pato Jung, en que propone algo que quisiera comentar, más allá incluso del artículo, porque me pareció que toca algo que es muy importante. Se refiere a una frase que el padre Kentenich la toma de un pensador alemán, Hettinger. No es demasiado conocido en Alemania. En todo caso, él la repite varias veces a lo largo de su trayectoria. Y Patricio propone cambiarla. La propuesta es esta, ¿no es cierto? La frase que cita el padre es un humanismo o humanidad sin Dios o sin religiosidad conduce a la brutalidad. Y él agrega, ¿no es cierto?, llega hasta la bestialidad. Y Pato propone cambiar esa frase por otra. Un humanismo con Dios logra sociedades más felices. Se supone que se quiere cambiar la frase porque esa frase no es adecuada. Y se demuestra por qué no es adecuada. Se trata de lo siguiente, o sea, hay pueblos religiosos, católicos o de otra religión, que han sido brutales o bestiales, si se quiere. No cuesta mucho indagar en la historia. Acá se hace referencia a las cruzadas. Imagínense las muertes y todo lo que significó eso. O más cercano a nosotros, las conquistas. ¿Cuántos murieron por la fe, supuestamente, ¿no es cierto? Los conquistadores venían con la espada y con la cruz. Y también de pueblos no creyentes, de pueblos creyentes, como los musulmanes, que también parece que se han realizado, ¿no es cierto?, innumerables atentados, crímenes por los fundamentalistas, etc. O sea, a ver, ¿en qué queda esto que dice el padre Kentenich y que retoma de esta frase de ese pensador? Que no es verdad. Porque mira, esta gente religiosa, católica o no católica, que cree en Dios, hace estas brutalidades. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que para entender al padre Kentenich y cualquier autor por lo demás, hay que usar una hermenéutica adecuada. En este caso, primero que todo, el autor hay que verlo, esa frase concreta, en un contexto. Porque si yo saco del contexto una frase, de repente entiende algo que no es verdad, que no corresponde realmente al pensamiento de ese autor. O que él a lo largo de la historia fue cambiando esa apreciación, esa afirmación o lo que sea. O sea, yo tengo que entenderlo cuándo lo dijo, a quiénes lo dijo y si lo repitió igual siempre o no. Eso es muy importante. En este caso se trata de una frase que el padre repitió muchas veces. Lo otro que es importante para la hermenéutica es el contexto en que lo dice. Yo puedo tomar una frase aislada de cualquiera, sacada de su contexto y pasa a ser falsa. ¿No es así? Ejemplos yo creo que no faltarían. Sobre todo tratándose del padre Kentenich, que es un pedagogo. Es alguien que se refiere no a
no es profesor, no está dando cátedra, él está con personas que está tratando de ayudar. Y esas personas son distintas y por lo tanto las formulaciones a veces son adecuadas para esas personas, pero para otras no. Si yo le digo a una persona, mira, tú no tienes que llevar examen particular, lo puedo decir a una persona por X motivo, ¿no es cierto?, circunstanciales, de esa persona le hace mal, porque tiene, qué sé yo, qué problema psicológico. Si yo lo digo y me lo graban y me lo publican después, no, yo eso lo dije en ese contexto a estas personas, etcétera, etcétera. Yo creo que se entiende claro, ¿no es cierto? La frase hay que entenderla en el contexto. ¿En qué otros lugares el padre Kentenich habla de esto? ¿Y cómo lo dice? Se cita acá un trocito, un texto de la impresión que fuera un libro de desafío de nuestro tiempo, un libro del padre Kentenich. No es un libro del padre Kentenich, es un libro que contiene textos del padre Kentenich. Y dentro de esos textos, un texto especial, ¿no es cierto?, sobre el humanismo, donde se trae esta frase de Hettinger. ¿Qué quería decir o por qué la tomó el padre Kentenich esta frase? Si yo veo el contexto, y yo lo voy a copiar, se lo voy a dar después la página entera del texto original, de la jornada pedagógica de 1950. Es más amplio. Ahí ya se ve lo que entiende, lo que quiere decir el padre con esa frase, con ese adagio. O sea, no hay que ver las cosas separadas del conjunto de enseñanza o de lo que el padre Kentenich nos entregó. Y lo otro que es bien importante es también cuando él cita algo, muchas veces lo hace citando a la vez algo semejante o paralelo. En concreto, en este caso, humanismo sin Dios lleva a la brutalidad. Una frase que el padre repitió cientos de veces es ¿cómo se llama? La apostasía de Dios. El dejar a Dios conduce a la brutalidad, a la deshumanización en el fondo. Apostasía de Dios conduce a la destrucción. Se puede traducir de varias formas la palabra que él usa en alemán. Es muy semejante. Otra muy semejante es si yo corto el cordón umbilical de Dios con la creación, entonces entramos en un proceso de descomposición, por así decir, de la humanidad. No es gratis cortar el cordón umbilical de Dios, que nos une a Dios. ¿Por qué? Yo lo corto, yo soy, entre comillas, libre, hago lo que se me ocurra, es bueno lo que yo creo que es bueno, me parece, o me tinca, o me dan ganas, o lo que sea, es bueno lo que yo quiera. Si me dice que es malo el aborto, ¿por qué va a ser malo? A ti se te ocurre, bueno, cree tú lo que quieras. Yo creo esto, que la religión dice esto, importa un pito, digamos. ¿Se fijan? Yo creo que aquí hay algo bien contundente. Nosotros, si cortamos el lazo con Dios, no hay ley natural. Este libro, el cual cita esta frase en este desafío de nuestro tiempo, o en el curso pedagógico, está en ese contexto justamente. Si yo dejo la ley natural, o sea, no hay Dios, se acabó la ley natural, porque ¿qué ley va a haber aquí? Esto, lo que nosotros vamos haciendo, la ciencia, la técnica, el desarrollo, lo que sea, pero no Dios. En cambio, si yo tengo a Dios, digo, Dios creador puso su deseo de que esta creación fuera esto o lo otro. Es lo que nosotros llamamos normalmente ley natural. Pero eso no se reconoce. Entonces es grave este cortar o la apostasía de Dios o este humanismo así sin Dios. Bueno,
vamos a hacer una pausa aquí porque esto puede ser muy largo y seguimos más rato, ¿eh? O en otra ocasión.